VaticanoCatólico.com. Me gustaría hablar del símbolo de la cruz invertida, de la, entre comillas, beatificación de Juan Pablo II y quizás de algunos otros temas. La gente sabe que en el año 2000, cuando él estuvo en Israel, Juan Pablo II se sentó junto a una cruz invertida sobre su cabeza, y cuando denunciamos esto, fuimos atacados no solo por los defensores del antipapa Juan Pablo II y los miembros de la Iglesia del Vaticano II, sino incluso por algunos sedevacantistas. Nos decían, la decisión de Juan Pablo II de sentarse en una silla con una enorme cruz invertida sobre su cabeza no era indicación de algo nefasto o de ocultismo, porque San Pedro, según la tradición, fue crucificado en Roma cabeza abajo. Este es un argumento ridículo, como lo hemos señalado en el pasado, porque la cruz invertida es claramente uno de los símbolos más reconocidos en el satanismo. Es usada por grupos satánicos de heavy metal, asesinos en masa y ocultistas de varios tipos. Además, no había ninguna conmemoración de San Pedro cuando Juan Pablo II se sentó con la cruz invertida sobre su cabeza. La Iglesia Católica nunca ha utilizado la cruz invertida, y la única excepción sería quizás en un altar o santuario dedicado específica y claramente a San Pedro. Cuando Juan Pablo II hizo eso, no era la fiesta de San Pedro, de hecho, ni fue en ninguna de sus fiestas, y no hubo indicio alguno de que él estaba conmemorando a San Pedro. Sin embargo, esto es otro ejemplo de una acción malvada y simbólica, pero a la vez tiene la suficiente ambigüedad como para que los malvados defensores de la falsa iglesia puedan tratar de excusarlo o darle una explicación. Los que defendieron que Juan Pablo II haya usado la cruz invertida, ya sean miembros de la Iglesia del Vaticano II o sedevacantistas, son defensores de obradores de iniquidad y demuestran mala voluntad. Y sobre este punto recientemente me encontré con una cita interesante. Se trata del periodo entre la Segunda Cruzada y la Tercera Cruzada. En aquel tiempo hubo una gran batalla en Cuernos de Atín. Fue en esta batalla donde los cristianos cruzados sufrieron su peor derrota a manos de los musulmanes que cualquier otra derrota que sufrieron durante el periodo de las cruzadas. En otras palabras, fue el peor momento para los cristianos durante las cruzadas. Durante esa batalla, la verdadera cruz fue capturada por los musulmanes, y quiero citar un fragmento del libro llamado La nueva historia sucinta de las cruzadas, edición inglesa, por Thomas F. Madden, página 76. Cito: Saladino, el líder de los musulmanes, también ganó para sí un gran valor simbólico. La verdadera cruz llevada a la batalla por el rey de Jerusalén fue paseada invertida por las calles de Damasco. Entonces, después de ganar esta gran batalla que fue tan devastadora para el bando cristiano, los musulmanes tomaron la verdadera cruz y la hicieron desfilar por las calles de Damasco invertida. No creo que ellos lo hicieron en honor a San Pedro. Ellos lo hacían porque representaba el vuelco del cristianismo, la destrucción y derrota de la cristiandad. Y eso es precisamente también lo que quiso dar a entender Juan Pablo II al sentarse en la silla con la cruz invertida sobre su cabeza. Ya que creemos que él no solo fue un antipapa, sino en realidad el anticristo, tiene mucho sentido que él se haya sentado en este símbolo sobre su cabeza. Por cierto, debería mencionar que la pérdida por el despojo sufrido en los Cuernos de Atín a manos de los musulmanes fue luego vengada en la Tercera Cruzada bajo Ricardo Corazón de León, y la Primera Cruzada, por supuesto, fue todo un éxito milagroso. Así que no era que los musulmanes tuvieron la victoria final. Ahora bien, esto me lleva a otro punto que es, ¿dónde fue que se sentó Juan Pablo II con la cruz invertida sobre su cabeza? Lo hizo en Israel. Si Juan Pablo II es de hecho el anticristo, como creemos, y otros pueden estar en desacuerdo con esto, pero esto es lo que creemos, porque podemos probar sin duda alguna que él fue un antipapa, un hereje y un anticristo. Sin embargo, nosotros creemos que él fue de hecho el anticristo. Lógicamente tiene sentido que él apareciera en Israel con la cruz invertida sobre su cabeza, porque fue en Israel donde el verdadero Cristo estuvo en la cruz. Así que si Juan Pablo II fue el anticristo, cuando él estuvo en la Tierra Santa,
Él se presentó como la antítesis de Cristo en la cruz, al poner la cruz invertida sobre su cabeza. También fue un acto audaz sentarse en una silla con una enorme cruz invertida sobre su cabeza en frente de 100,000 personas, y además de ser transmitido por televisión a millones de personas. Pero claro, los necios del demonio tratan de darle su explicación. Sobre este punto vimos recientemente la, entre comillas, beatificación de Juan Pablo II el 1 de mayo. Como lo hemos discutido, creemos que será la, entre comillas, canonización de Juan Pablo II hecha por Benedicto XVI, lo que cumplirá lo dicho en Apocalipsis 13, es decir, que la segunda bestia hizo que la tierra y todos los moradores de ella adorasen a la primera bestia cuya llaga mortal había sido curada. Y esto se explica en nuestro video ¿Se va a acabar el mundo? Es necesario ver todo el video para ver la imagen completa sobre este punto. Y la razón de por qué creemos que va a ser la entre comillas canonización y no tanto la entre comillas beatificación es simplemente porque una beatificación no es un decreto obligatorio en la Iglesia Universal. Se trata de una autorización formal que tal persona puede ser considerada beato. Ello no manda a toda la Iglesia a reconocerlo como uno de los santos, simplemente permite a quienes quieren reconocerlo como beato en ciertas áreas. Es algo importante, claro, pero no invoca la enseñanza autoritaria de la Iglesia. Con la canonización es cuando se ordena a toda la Iglesia reconocer a este individuo como santo. Por eso las canonizaciones deben ser creídas como infalibles y no así a las beatificaciones. Sin embargo, la entre comillas beatificación de Juan Pablo II fue totalmente significativa, porque ello fue una manifestación de la apostasía que permite que se le llame beato a tal hereje. Y por supuesto, ello también es un gran paso que precede a la, entre comillas, canonización. Benedicto XVI, por supuesto, siendo un hereje y un antipapa, no tiene autoridad para beatificar o canonizar a nadie. Sin embargo, el punto está en que, a la vista de la falsa iglesia, él sí tiene autoridad y cuando él, entre comillas, canonice a Juan Pablo II, estará obligando a todos los individuos que lo reconocen como papa que veneren como santo a Juan Pablo II. Esta distinción entre la autorización que se da por la beatificación y la obligación que se impone por la canonización está clara en la fórmula de la beatificación. En la fórmula de la beatificación que fue pronunciada por Benedicto XVI con respecto a Juan Pablo II, dice, entre otras cosas, con nuestra autoridad apostólica concedemos que el venerable siervo de Dios Juan Pablo II, el Papa, a partir de este momento puede ser llamado beato, y que es posible celebrar su fiesta. Por lo tanto, se trata de una concesión, y no de un mandato para la Iglesia Universal. Igual es un acto totalmente malvado, y es un gran paso simbólico que precede la, entre comillas, canonización. Sin embargo, no es un mandato. Ya hay informes de que la, entre comillas, canonización de Juan Pablo II ocurrirá de 1 a 5 años, y quizás sea más temprano que 5 años, quizás sea por 1 o 2. Cuando esto ocurra, será la, entre comillas, canonización de la nueva Iglesia, y los defensores del antipapa estarán obligados a venerar como santo a este hombre, Juan Pablo II, que negó todo, enseñó la salvación universal, negó todos los dogmas que se puedan imaginar, enseñó que cada hombre es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Y esto me lleva a otro punto que es el siguiente. Nosotros creemos que Juan Pablo II es el anticristo, no solo porque enseñó claramente que cada hombre es el Hijo de Dios, y esto se ajusta precisamente con la definición de la Biblia sobre el anticristo y el desvanecimiento de Jesús, ni tampoco porque encaja con lo que está profetizado en Apocalipsis 13 y otras cosas, sino también porque él representa el anticristo en tantas otras maneras. Por ejemplo, él fue el hombre que enterró a Fátima. Fue bajo su mandato que se publicó el falso tercer secreto de Fátima el año 2000, y así esencialmente enterró a Fátima a los ojos de la mayoría del mundo. No solamente esto, incluso se colocó él mismo al centro del cumplimiento del tercer secreto, porque en la interpretación oficial del Vaticano, confirmado por la impostora hermana Lucía,
dice que Juan Pablo II fue el hombre que cumplió el tercer secreto. Así fue que enterró a Fátima. Él es el antifátima y se colocó él mismo como siendo el cumplimiento de ello. Ese es el papel del anticristo. Tiene sentido que lo hiciera. También hubo otros varios actos simbólicos, como ya lo mencioné anteriormente, de que haya sido en Israel que apareciera con la cruz invertida sobre su cabeza. También fue en el año 2000 y en torno al año 2000 fue que hizo una lista de cosas que tienen alto simbolismo. Por ejemplo, cuando proclamó nuevos mártires en el Coliseo romano. Hubo una gran ceremonia en Roma, en el Coliseo romano, el lugar donde los verdaderos mártires cristianos católicos fueron torturados y muertos por negarse a rechazar la fe. Y fue en ese lugar santo donde él proclama a todo tipo de no católicos como nuevos mártires. Esto fue una burla directa a los verdaderos santos y mártires y al sacrificio que ellos hicieron en ese mismo lugar. Este es el papel del anticristo. Él revolucionó todo lo que es importante para el cristianismo tradicional. Fue en ese momento, en torno al año 2000, cuando negó que el cielo, infierno y purgatorio eran lugares. Por lo tanto, socavó el mismo fundamento de la vida eterna. Todo esto apareció en reportajes en todo el mundo. Fue un poco cuestionado y después la gente siguió adelante. Fue en torno al año 2000 cuando pidió perdón por los, entre comillas, pecados de la Iglesia, por las cruzadas, esos santos emprendimientos que fueron aprobadas por la Iglesia, que representaron la batalla contra el mal. Por lo tanto, se burló de la Iglesia. Y también es significativo que haya sido en el año 2000, porque en su primera encíclica, Redemptor Hominis, Juan Pablo II crípticamente hace alusión a una marca. Cito: está ya muy cercano el año 2000. Es difícil decir en estos momentos lo que ese año marcará en el cuadrante de la historia humana y cómo será para cada uno de los pueblos, naciones, países y continentes. Como lo explicamos en nuestro video ¿Se va a acabar el mundo? Fue justo antes del año 2000 cuando rechazó todo el Concilio de Trento al ponerse de acuerdo con los luteranos sobre la doctrina de la justificación y la enseñanza de la justificación por la fe sola, y él estuvo de acuerdo en que el Concilio de Trento ya no se aplica. Por lo tanto, para el año 2000, se había burlado o negado sistemáticamente de todo aspecto importante del cristianismo, y por supuesto, descata su promoción del falso ecumenismo y cada detalle en que se involucró. Se inclinó ante los judíos mientras ellos rezaban por la venida del Mesías en la sinagoga. Ese es el papel del anticristo, porque él quiso hacer público, como representante de lo que la gente creía ser la iglesia cristiana, que él estaba diciendo que Jesús ni siquiera era el Mesías. También tomó de la copa que los paganos mezclaron, específicamente para negar lo que se enseña en 1 Corintios de que no debemos beber de la copa de los demonios, y así sucesivamente. Entonces, él abarcó todas las abominaciones. El punto es este, que fue más que haber predicado que cada hombre es Jesucristo, su promoción notoria del falso ecumenismo, su cumplimiento del Apocalipsis 13, lo que nos convence que él fue de hecho el anticristo. En realidad fue porque lo abarcó todo. Él representó la invención de la fe cristiana tradicional. Los que aceptan a Benedicto XVI, a la luz de la entre comillas beatificación del antipapa Juan Pablo II, blasfeman contra Dios y niegan a Jesucristo. Y cuando Él lo, entre comillas, canonice, ellos estarán adorando de hecho a la bestia, en nuestra opinión. Y si no, pues no cabe duda que adorarán a una bestia y a un anticristo. He aquí algo más que es muy interesante. Si ustedes buscan en Google Imágenes el término cruz invertida, ¿qué creen que es lo más destacado y lo más frecuentado que cualquier persona o cualquier otra cosa? Así es, Juan Pablo II. Él ha sido conmemorado en todo el mundo con la cruz invertida. Cualquier persona que busca el término se encontrará con este símbolo. ¿No tendrá sentido que como Cristo se identifica con la cruz,
el anticristo se ha identificado en la historia como sinónimo de la cruz invertida?